Bueno, el video de hoy es el tema de restauraciones indirectas. Vamos a dar la explicación del video Luis Francisco Rodas, mi persona y mi compañero David Palacios. Antes que nada de adentrarnos en este tema tan importante de rehabilitación oral, tenemos que entender ciertas técnicas que nos ayudarán previo a la elaboración de las restauraciones indirectas. Tal es el caso de las técnicas de impresión previo a la preparación dentaria, en las cuales tenemos que definir que son dos las más usadas. La técnica de impresión de dos tiempos es la técnica más recomendada para lograr precisión en la toma de impresiones en prótesis fija, puesto que cuando se domina la técnica resulta más fácil de tomar una impresión, tanto para el dentista, ya que tiene mejores resultados, como para el paciente, ya que una menor cantidad de este material y su control hace que la impresión sea menos desagradable para este. La primera impresión se toma con un material pesado o denso en una cubeta estándar, y su función es de individualizar la cubeta, dejando un espacio uniforme y controlado para la posterior colocación de una pasta fluida que registre con mayor detalle las preparaciones dentarias. Cuando se introduce la silicona fluida debido a la presión hidrostática, esta suele desplazar a la silicona pesada comprimiéndola, y este desplazamiento retomará a su vez sacada la impresión de boca debido a la memoria elástica de la silicona pesada, dando como un resultado un modelo más pequeño que puede comprometer la entrada de las restauraciones en los correspondientes dientes tallados. Se deben hacer surcos de escape para evitar la presión hidrostática. La segunda impresión se toma con silicona fluida. Se debe colocar el segundo hilo retractor impregnado en hemostático y se deja que haga efecto unos minutos. Se procede a secar completamente el campo y se carga la cubeta con una silicona fluida antes de la preparación en los dientes preparados. Según se va retirando el segundo hilo, se introduce la cubeta con firmeza para que se asegure el correcto asentamiento de la misma, y se espera a su total polimeración antes de proceder a su desinserción. La técnica de un solo tiempo. Este tipo de impresión puede lograr una exactitud igual a la de dos tiempos, siempre y cuando se domine la técnica y se emplee unos materiales adecuados. Cabe recalcar que esta impresión es más sensible a la técnica. Se debe emplear una silicona pesada o heavy body con una consistencia fluida. En la actualidad disponemos de siliconas pesadas con una mayor fluidez en su fase inicial. Esto hace que si se coloca la silicona pesada y la fluida a la vez, en los primeros momentos de polimerización no se produzca el efecto de presión hidrostática, en la cual, los- en la cual se puede reproducir todo el margen y el ángulo cabo superficial de la silicona fluida. Muy bien. eh, Antes de adentrarnos al tema, necesitamos explicar la elaboración de los provisionales de manera eficaz y corta. Provisional de un diente anterior con una matriz de silicona. Esta es una técnica que se efectúa una vez obtenida la llave de silicona, se le efectúan cortes. El primer corte será en el eje longitudinal de los dientes vecinos de la pieza que será preparada. Los demás cortes permitirán visualizar espacios de las troneras y disminuir el tamaño de la llave de silicona en los tejidos gingivales. Una vez confeccionada la llave, se realiza el tallado en la pieza dental directamente en el paciente. Se prosigue a mezclar polvo A2 con el acrílico en el vaso-DAPEN hasta que se encuentre previa su fase plástica. Una vez realizada la mezcla de polvo con el acrílico, se coloca su resultante en la llave de silicona y se le dará ligeros golpes para evitar burbujas. Luego se le lleva a boca del paciente y se ubica donde se realizó el tallado, previamente colocando vaselina sobre el diente tallado, ya que esta mezcla es exotérmica, es termodinámica. Realizar movimientos de verticalidad mientras se produce la reacción exotérmica de la mezcla. También se tendrá que irrigar durante este proceso para evitar problemas pulpares. Por último, se tendrá que eliminar los excesos de las troneras y demás zonas anatómicas para luego proceder a pulir el provisional. Ahora, la siguiente técnica es el provisional de un diente posterior en bloque. Realizar una mezcla con polvo A2 y con el acrílico en el mismo vaso DAPEN. Cuando la mezcla se encuentra en la fase plástica, se realiza un bloque y se coloca sobre la pieza posterior previamente tallada.
Se le pide al paciente que ocluya para brindarle morfología al bloque. Luego se realizan movimientos verticales del bloque mientras dura el proceso de exotermia y se riega en la zona para evitar complicaciones pulpares. Por último, se elimina con una tijera los excesos de las zonas de las troneras y las líneas de terminación y se realiza el pulido provisional obtenido. Muy bien. Ahora tenemos el procedimiento clínico. Vamos a explicar que las inlays, que es una restauración indirecta, está indicada para pacientes que presenten estas anomalías. Dientes posteriores con presencias de caries extensas, con poco remanente de estructura dental sana, donde esté indicado realizar una restauración indirecta de cubrimiento parcial en vez de una operatoria directa. Dientes posteriores con fracturas dentales que comprometen la solidez estructural coronal, donde esté indicado realizar una restauración indirecta de cubrimiento parcial. Dientes posteriores extruidos con necesidad de nivelación del plano oclusal, dientes posteriores en los que se requiere restablecer puntos de contacto proximales e interoclusales adecuadamente. El protocolo clínico, tenemos las incrustaciones de clase 1, en las cuales se utiliza una fresa número 170, empezando el corte del esmalte en el surco central, siempre enderezando la turbina, como se muestra en las imágenes, para evitar la invasión de crestas marginales, produciendo la mínima conicidad. Seguir la extensión del tallado a lo largo del surco central hasta la otra cresta marginal con un ancho de 1 milímetro más o menos. Cabe recalcar que las imágenes están en orden secuencial para que no se pierdan al momento de la explicación. El bíceps oclusal se realiza con una fresa diamantada de llama, como se explica en la imagen. Se extiende 1/3 de la altura y tiene de 15 a 20 grados de inclinación. Tratar de no sobreextender, ya que luego la línea de terminación forman ángulos obtusos. Por último, con una fresa de carburo se utiliza ciertamente para acabados e identificar el bisel con mayor facilidad, ya que le da mayor detalle. Aquí tenemos una imagen de cómo sería la terminación. Las incrustaciones de clase 2. Se utiliza una fresa número 170 y se realiza una fosa con el borde de la punta de una fresa de fisura cónica no dentada. Se atraviesan a partir de los surcos centrales de la superficie oclusal y provocar un istmo de 1.5 milímetros de profundidad. Tratar de socavar la cresta con una fresa número 169L, conformando la caja proximal entre la unión amelocementaria por interproximal. Se procede a extender la caja vestibular y lingualmente desde el punto donde la caja se rompe contacto con el diente adyacente, con el diente vecino. Crear aristas en vestibular y lingual para definir la caja. Aplanar el suelo pulpar del istmo con una fresa 957 debe ser completamente plano. Y para formar los bíceps proximales se realiza con una fresa diamantada de llama. Estos son planos lisos tallados en la superficie proximal del diente. Este se inclina ligeramente a través del diente. El bíceps gingival se lo realiza con la misma fresa. Se tiene que inclinar la fresa sobre el ángulo pulpoaxial. Se tiene que tener mucho cuidado de combinar el bíceps gingival con los bíceps proximales para evitar un resultado socavado. El bíceps oclusal se realiza en la periferia de la parte oclusal de la preparación. Es poco profundo y se extiende lejos de las paredes del istmo. Por último, usar una fresa de carburo para los acabados. Esto produce que el bíceps sea mucho más consistente y de consistencia lisa. Aquí tenemos una imagen de cómo quedaría la realización de la incrustación en clase 2. Tenemos las incrustaciones de clase 3, en donde se utiliza la fresa número 170, empezando por la preparación del esmalte en la terminación incisal del cíngulo.
Se opta por utilizar una cola de Milano para conseguir resistencia al desplazamiento, con una profundidad de 1 milímetro. Continuar con el tallado en la línea media, cerca del cíngulo, hasta llegar a 1 milímetro de la encía. Un segundo tallado se extiende desde la terminación incisal de la cola de Milano hasta una parte distal de la superficie lingual. Para elaborar la caja proximal se empieza con la fresa número 170 desde el lingual. Esta aproximación lingual de una incrustación clase 3 tiene mejor posibilidad de ocultar metal, lo que lo hace más estético. Usar una fresa 169L para remarcar las esquinas de la caja en los límites gingival e incisal de la preparación. Romper el contacto con el diente adyacente de la caja. Ser cuidadoso de no socavar la preparación. Los bíceps proximales y linguales se realizan con una fresa diamantada de llama. Realizar un bíceps proximal en la pared gingival de la caja y repetir el proceso de la pared incisal. Completar el biselado en el suelo vestibular de la caja. Hacer un bíceps en la periferia de la cola de Milano. Y tenemos una imagen de cómo quedaría esta restauración y se recomienda que se utilice una fresa de carburo para delimitar una línea afilada y lisa, para refinar la terminación de la incrustación. Vamos con la técnica de cementación. Se recomienda que exista aislamiento completo, absoluto, con dique de goma, limpiar la superficie con pasta no fluorada y lavar. Aquí tenemos una imagen de la fijación adhesiva de un dique de goma. Luego se procede a el grabado con ácido ortofosfórico al 37% durante 5 segundos en dentina y 30 segundos en esmalte, dependiendo del caso. Si es cerámica o en cerómeno, se cementará con un cemento de resina. Posterior a eso se realiza el lavado, el secado, se aplica adhesivo multipropósito, todavía no polimerizar. Luego se aplica un agente cementante de resina. Puede ser dual o de autopolimerización, los cuales se explicarán más adelante. Se asienta la incrustación y se fotopolimeriza por 10 segundos en cada ángulo donde se vaya a realizar. Remover los excesos del cemento que quedan ahí y volver a fotopolimerizar por 60 segundos en vestibular y 60 segundos por palatino. Restauraciones indirectas online mod. Las restauraciones online es una variación de la incrustación de clase 2. Es un tipo de retención intracoronaria. Un online distribuirá la fuerza sobre un área ancha. Está muy indicada en casos de dientes endodonciados con superficies vestibulares y linguales sanas. Una incrustación que es excesivamente ancha puede acabar en un fracaso catastrófico. Preparación. En primer lugar se comienza con la reducción oclusal mediante los surcos de orientación para la profundidad con un diamantado cónico de punta redonda. Los surcos de orientación para la profundidad deben tener 1,5 milímetros de profundidad de la cúspide funcional y 1 milímetro de profundidad en gran parte de la cúspide no funcional. Paso número 2. Se completa la reducción oclusal tallando el tejido dental remanente entre los surcos de orientación con el diamantado cónico de punta redonda. Paso 3. Hacer surcos de orientación para la profundidad en la vertiente externa de la cúspide funcional. Estos surcos deben tener una profundidad de 1,5 milímetros en la punta de la cúspide y desvanecer en la línea que más tarde marque la localización del hombro oclusal. Paso 4. Acabar la reducción para el bisel de la cúspide funcional, tallando el tejido dental remanente entre los surcos de orientación, alisar los planos de la reducción oclusal y del bisel de la cúspide funcional con la fresa de carburo cónica de fisura número 171. Paso 5. Probar la reducción oclusal, tallar el hombro oclusal con la fresa 171, siguiendo la línea de terminación del bisel de la cúspide funcional en la superficie axial de la cúspide funcional. El hombro tiene 1 milímetro de anchura y se extiende desde el surco central de una superficie proximal hasta el surco central de la otra superficie proximal. Paso número 6. Se puede usar para la línea de terminación oclusal de bisel de la cúspide funcional tanto un chaflán como se observa en la figura A como un hombro oclusal como se observa en la figura B. Sin embargo, el hombro biselado es más fácil de preparar adecuadamente.
Siguiente paso. Realizar el istmo con la fresa 170. Debido a que la superficie oclusal ha sido reducida previamente, el istmo es un onlay de 1 milímetro menos profundo que el de una incrustación. Siguiente paso. Empezar la caja proximal con la fresa número 170. Repetir el proceso en la caja distal y con la fresa 169L asentar los ángulos de la caja. Los biseles se añaden después de que las cajas estén terminadas. Usar una fresa diamantada de llama para conseguir un bisel estrecho de 0,5 a 0,7 milímetros a lo largo del suelo de la caja. Siguiente paso, el bisel terminal oclusal se realizará en la cúspide vestibular con la fresa 170 con una anchura de 0,5 milímetros. Redondear hacia los biseles proximales, redondear la arista entre la reducción oclusal y el bisel proximal para eliminar las proyecciones agudas. Y así se vería concluida una onlay mod, un tipo de restauración indirecta. Ahora vamos a avanzar con la preparación de dientes anteriores. Primero se realizan lo que son los surcos de orientación vestibular, incisal y linguocervical. El diámetro de la fresa sirve de referencia para la cantidad de desgaste dental y que la pieza pueda cumplir con las características biológicas, mecánicas y estéticas. La posición de la fresa es guiada por la morfología dental. Son dos planos anatómicos, un tercio cérvico-medial y un tercio medio incisal. La fresa troncocónica comienza por elaborar un surco de referencia en vestibular. La profundidad del fresado varía según el material que se vaya a colocar. Va desde 0,5 hasta 1,2 milímetros. Posterior a esto, la fresa debe ejecutar un surco de orientación en el borde incisal. Por último, el siguiente surco de orientación que se encuentra en palatino, más específicamente en el cíngulo. La fresa se ubica paralela a este punto anatómico. Los surcos establecidos proporcionan un punto de desarrollo y orientan la cantidad de desgaste de la estructura general. Cortes de las caras proximales. Se realiza con una fresa troncocónica de diámetro fino, comenzando por la cara mesial y luego la distal. La fresa se coloca en un área de contacto proximal y se coloca una banda metálica en el diente vecino para no dañarlo. La fresa tiene que estar posicionada en dirección al eje longitudinal del diente, se profundiza y se deja como una especie de aleta de esmalte. La fresa presenta gran tamaño, lo cual proporciona un corte cérvico-incisal teniendo en cuenta que la fresa no daña el margen gingival. Los mismos procedimientos son aplicados en distal. Desgaste del borde incisal. La reducción del borde incisal se realiza con la misma fresa que se usó para el surco de orientación inicial. El desgaste del esmalte de la pieza se comienza por la mitad mesial y debe ser de la misma morfología del borde incisal. La fresa se coloca paralela al borde incisal y tiene una inclinación vestíbulo-lingual. La profundidad de desgaste es la misma que el surco de orientación inicial que sirve como referencia. Preparación de la mitad mesial y mitad distal. Se procede a desgastar la superficie vestibular del plano anatómico cérvico-vestibular colocando la fresa paralela a este eje. Se disminuye tejido dental con movimientos pendulares teniendo al surco de orientación inicial como referencia de cuánto material dental se desgasta. Con este desgaste se forma momentáneamente un chaflán supragingival determinado con la pinta de la fresa cuando se realizó el paso 1. La preparación siguiente continúa hacia la posición proximal y palatina del tercio cervical. La fresa pasa con facilidad hacia proximal por el desgaste proximal previo. El desgaste en palatino forma una pared vertical que es paralela al tercio cervical vestibular. Aquí también se forma transitoriamente un chaflán supragingival. Ahora se procede a la reducción de la pared vestibular a nivel del tercio medio incisal, en donde la fresa tiene que estar de forma paralela a esta superficie, se desgasta con movimientos pendulares mesiodistales, simultáneamente se va tallando la cara proximal con los mismos movimientos de desgaste en forma pendular con dirección paralela al eje del diente. Para la reducción de la cara palatina se necesita una fresa pera. Para la concavidad palatina se tiene que tener en cuenta la oclusión de la antagonista y la profundidad varía según el tipo de corona que se especifica más adelante. Preparación de la terminación cervical. Es de suma importancia puesto que de forma necesaria conformar un adecuado contorno morfológico compatible a la salud gingival, estética y un correcto ajuste marginal.
La fresa se coloca paralelamente al eje longitudinal del diente. Se debe de seguir el contorno del margen gengival colocando la fresa a nivel de la encía, evitando lacerar la misma. La terminación cervical se conforma utilizando la mitad de la fresa conforme se rebaja el diente en la región cervical, formando el diseño de la terminación. Se deben realizar desgastes compensatorios en las paredes vestibulares y proximales siguiendo los planos anatómicos ya establecidos. El cérvico medio y el medio incisal. Es recomendable el uso de la fresa troncocónica debido a que su diseño establece una convergencia adecuada de las paredes. Acabado de la preparación. Tiene como finalidad una superficie lisa con el uso de las fresas de granulación fina. Estas fresas son la troncocónica de punta redonda y una fresa adaptadas a un micromotor mediante un adaptador especial. La finalidad es un acabado sin irregularidades y redondear cualquier clase de ángulo. La fresa debe seguir la anatomía de todas las estructuras ya establecidas previamente. Consideraciones. El desgaste en superficies vestibulares desde 1,5 milímetros tanto para coronas metal cerámica como cerámica libre de metal. El borde incisal necesita un desgaste de 2 a 2,5 milímetros para ambos tipos de coronas. En la cara palatina, el desgaste para corona metal cerámica oscila entre 0,5 y 1 milímetro, dependiendo de la cantidad de sobrepase, y 1 milímetro para la corona libre de metal. El tipo de terminación cervical para la corona de metal cerámica es un chaflán con una anchura vestibular de 1,5 milímetros y en palatina de 0,5 milímetros. Y el tipo de terminación cervical para la corona de cerámica es hombro redondeado o chaflán modificado. El ancho de la terminación cervical en vestibular y palatino es de 1 a 1,5 milímetros y la superficie proximal un máximo de 0,8 milímetros. Preparación de dientes posteriores. En primer lugar se realiza una impresión de silicona. Se debe retirar un índice medio sagital de la silicona cortándola por la mitad a lo largo de la línea vestibulolingual del diente que se va a preparar. El siguiente paso, a nivel oclusal sobre las cúspides se realizan surcos en dirección hacia el surco central de la pieza dental con una profundidad de 2 milímetros con una fresa troncocónica número 171. El bisel de la cúspide funcional con una fresa 171. En las vertientes linguales de la cúspide lingual superior se realizan surcos de orientación a 1,4 milímetros. Siguiente paso, los surcos de orientación para la profundidad. Se alinea el diamantado cónico de punta plana de un diámetro de 1,6 en el vástago con el segmento oclusal de la superficie vestibular. Se talla 3 surcos en la porción oclusal de la superficie vestibular. Por último, realizar 2 surcos de orientación más situados cerca de las crestas de las aristas del diente. Reducir el segmento oclusal de la superficie vestibular con el diamantado cónico de punta plana, eliminando todo el tejido remanente entre los surcos de orientación para la profundidad. Y una reducción vestibular mitad gengival diamantado con el cónico de punta plana de 1 a 1,5 milímetros. Se debe realizar una reducción axial proximal con un diámetro de la aguja corta. Con diamantado de aguja corta. La reducción axial lingual se realiza con un diamantado torpedo. Conseguir la terminación en chaflán. Por último se realiza un acabado axial con la fresa de torpedo para acabados y la fresa 171. El cavado del hombro se realiza con la fresa número 957. Esto se realiza con el diamante cónico de punta plana al mismo tiempo que se acometió la reducción vestibular. Con la punta de un diamantado de llama se realiza el hombro de bisel con ancho no mayor a 0,3 milímetros. Y así tendríamos lo que sería la reducción para una corona posterior. Técnicas de cementación. En cuanto a las técnicas de cementación, tenemos las restauraciones acidofílicas, que se consisten en el retiro del provisional y limpieza de las superficies dentarias. Prueba de ajuste: se hace el acondicionamiento y grabado en ácido fluorhídrico al 4,5% por 20 segundos, lavado abundante y neutralización con bicarbonato de sodio por al menos 1 minuto y lavarlo nuevamente, y limpieza con ácido ortofosfórico para eliminación completa de los productos residuales. El enjuague y secado con alcohol en la superficie interna y presentan un aspecto como terrón de azúcar. La aplicación del silano y guardar protegido hasta el momento de la colocación con el material cementante. Aplicar el bonding para la humectabilidad antes de cargar el cemento. Disminuir el grosor de la capa con el uso de la jeringa triple. Todavía en este paso no se tendrá que polimerizar. El acondicionamiento dentario se realiza mediante la profilaxis y desinfección con clorhexidina. Grabado de ácido
fosfórico del esmalte, aplicación del sistema adhesivo que aún no se debe fotopolimizar, cargado con el material cementante, cemento resinoso dual Variolin de Ivoclar o Vivaden. Y asentamiento de la restauración, eliminación de los excesos y ahora sí fotopolimerizar desde todos los flancos. Se realiza una radiación con bonding en los márgenes, el pulido, la terminación y los controles finales y topificación con flúor. Las restauraciones de ácido resistentes. En primer lugar, se retira el provisional y la limpieza de las superficies. La prueba de ajuste, se realiza el acondicionamiento de las restauraciones, el tratamiento tribioquímico de las superficies internas, la limpieza con alcohol y secado profuso de la superficie interna de la restauración, la aplicación de silano o primer y guardarlo hasta cargarlo con el agente cementante, aplicación de adhesivo químico para mejorar la humectabilidad y sopletear la capa para disminuirla. Utilizar adhesivo de polimerización química, ya que estas estructuras son opacas y no son buenas para la fotopolimerización. El acondicionamiento dentario para el cementado a partir de la profilaxis y desinfección con clorhexidina, grabado selectivo con ácido fosfórico de esmalte, aplicación de sistema adhesivo dentinario quimiopolimerizable, ya que un pasaje de luz sobre estas estructuras presenta dificultad considerable. Cargado del cemento y asentamiento de la restauración, eliminación de los excesos y esperar el tiempo de polimerización. Readhesión con bonding en los márgenes, pulido, terminación y control de oclusión. Topificación con flúor. Descripción de los tipos de cemento. Tenemos los cementos de resina sin relleno, que es una resina adhesiva no gravante con monómeros sin relleno inorgánico, requiere grabado ácido y polimerización por luz. Los cementos de resina con relleno autogravante son para cementado de compuestos metálicos ciprimera metal y bis GMA, cemento autogravante, y cementos de resina modificados con vidrio ionómero o con pómeros tienen facilidad de manejo con buenas propiedades mecánicas, escasa fuerza de unión diente a la restauración y no sufren expansión por polimerización. Los cementos de vidrio fosfonato permiten una unión adhesiva al diente sin necesidad de grabado ni adhesivo, tiene excelentes propiedades, tiene una buena fuerza de unión no tan alta para restauraciones de recubrimiento total y es de polimerización dual. En cuanto a los tipos de cemento que podamos encontrar comercialmente, tenemos el cemento de Merón, que antes de usar el cemento se limpia con suero fisiológico y seco con toallas de papel, la superficie del diente tallado y las superficies metálicas. Agitar bien el polvo antes de usarlo con una cucharilla al ras del polvo y se coloca un bloque de papel y polvo, posteriormente dividirlo en 3 porciones y colocar 2 gotas en un costado del polvo. Mezclamos el polvo con el líquido hasta ver una mezcla uniforme y fluida y con gutaperchero o un pincel llevar la mezcla a todo el contorno de la corona, presionamos por 5 minutos hasta que empiece a fraguar, empezamos a llegar a la etapa plástica, retiramos el exceso con un explorador de cruz a cervical y con eso ya terminaríamos lo que es con este cemento. Y con el cemento Fuji se los aplica igual, únicamente que el bloque de papel se coloca una cucharada al ras de polvo con 2 gotas de líquido. Y los otros pasos serían exactamente los mismos que los del cemento Merón. Y así concluiríamos la presentación respecto a restauraciones indirectas, su preparación y cementación. Muchas gracias.